Buenos días, mi nombre es María Elena Cedeño. Mi equipo está compuesto por mi persona, por Aura Elena González, por Marieli Castro. Vamos a hablar de los sistemas sensoriales y las modalidades perceptivas. La percepción es el primer proceso cognitivo por medio del cual la persona puede conocer información de su entorno, a través de la energía que llega a los sistemas sensoriales. El individuo animal, también el hombre, puede conocer una representación real de su entorno. Nuestros sentidos no son una máquina perfecta, sino que están determinados por ciertos niveles que son captados a través de los umbrales. El ser humano es el único animal que puede ver en 3D. Es por eso que puede captar la profundidad y puede medir la distancia. Además, nuestros sentidos van a estar determinados por nuestro tipo de vida. La percepción visual. Se trata de un proceso nervioso en el que interviene la retina como un elemento clave. Y el cerebro, a través de los nervios que son captados, que son regidos por el nervio óptico. Los ojos y el cerebro trabajan en conjunto y coordinadamente para que podamos percibir las imágenes. Esto es captarlas e interpretarlas. El sistema visual está compuesto por el ojo, por el nervio óptico y por el córtex visual. La percepción del color. El color es la energía electromagnética que se transmite en forma de ondas sinusoides. El color es una sensación que excita los sentidos y transmite señales al nervio óptico. El color estas señales son captadas por la retina y llegan al globo ocular y a través de ello recibe estímulos que llegan a los sistemas sensoriales. El ojo del ser humano es comparable con una cámara, ya que tiene la luz que nos da la imagen, el iris que controla la claridad, y a través del globo ocular el ojo puede enfocar objetos. La percepción de la forma. Solo podemos percibir la forma a partir de la percepción del contraste. Y la percepción del contraste la podemos percibir a través de la retina en las células ganglionares. Ya que esto responde de forma oponente a la luz y a la oscuridad. A esto podemos hacer referencia también a las teorías de Gestalt, que fueron fundadas por unos investigadores alemanes que dicen que las formas se rigen por las leyes y que el todo es más que la suma de sus partes. A esta teoría también se le llama la teoría de las formas. Estas leyes de Gestalt tienen estos nombres: ley de la semejanza, ley de la buena forma y destino, ley de cierre, ley de simetría, ley de continuidad, ley de la experiencia y ley de la figura y fondo. La percepción del movimiento. En la percepción del movimiento, el cerebro capta la información. Cuando una imagen aumenta de tamaño, se aleja, y cuando una imagen disminuye de tamaño, se acerca. Es decir, existen dos etapas. Una, cuando las células de los módulos Blom
captan 4 movimientos: arriba, abajo, a izquierda, derecha. Y también cuando los límites entre la corteza parietal y occipital captan movimiento en organización de columnas. La percepción de la profundidad o estereoxis se produce por la actividad conjunta que proporcionan los dos ojos y debido a las diferentes perspectivas de ellos. El experimento también se puede señalar que el experimento del precipicio visual llevado a cabo por Gibson y Wall en 1960 demostró que esta capacidad es en parte innata. Como ya lo dijimos al principio, el ser humano es el único que puede tener visión en 3D y es por eso que puede captar la profundidad. En esta lámina podemos observar que la percepción, y hablando de sistemas sensoriales y modalidades perceptivas, tiene mucho que ver con nuestro tipo de vida, ya que todos podemos ver las cosas desde un punto de vista diferente. En esta lámina podemos ver algo bien coloquial, como es una sola figura y cada quien la ve de manera diferente. Como dice, lo que ves, lo que ve tu novia, lo que ve tu ex, lo que ve tus amigos y lo que realmente es, lo que tienes. Son cosas diferentes. Esta es todo. Muchas gracias por su atención. Ay, Dios mío, señorita dice, ay, no se grabó. No, se grabó, a mí, ¿te imaginas? Ay, no, qué fastidio. Vamos a buscarla desde aquí. Buenos días, mi nombre es Aurelena González y les voy a hablar sobre los otros puntos correspondientes a la exposición. Ahorita me toca sobre la percepción auditiva. Antes de hablar de la percepción auditiva debemos recordar que todo lo que entra por el oído es lo que se denomina percepción auditiva. ¿Pero qué es el oído? El oído es el órgano encargado de permitir la audición y convierte las ondas sonoras en actividades neuronales. Eso quiere decir que el oído trabaja conjuntamente con el cerebro. En la lámina podemos observar el oído y allí pues sus diferentes componentes, sus diferentes factores y cuáles son las partes del oído. En la próxima lámina tenemos la percepción auditiva. Aquí sí tenemos un concepto en el cual se define como el resultado de los procesos psicológicos que tienen lugar en el sistema auditivo central y permite interpretar los sonidos recibidos. Esto quiere decir que cada individuo, cada persona percibe los sonidos de diferentes maneras. Por ejemplo, si escuchamos un timbre, tal vez lo escuchemos fuerte, tal vez lo escuchemos un poquito del mejor nivel, o también pues podemos percibir diferentes ruidos que otras personas no los perciben. Tenemos también una de las teorías creadas por Marshall McLuhan. Él fue un investigador médico en el cual él habló sobre esa teoría de la percepción y él afirmaba que la imagen debe ser fortalecida por otros sentidos, es decir, por la vista, por el tacto, que los 5 sentidos trabajen en conjunto para que la teoría de la percepción sea realizada. La psicoacústica también es parte de la percepción auditiva y ahí menciona o estudia la percepción del sonido desde la psicología, percepción sonora y subjetiva, y describe la manera en que se perciben las cualidades y las características del sonido. Es decir, que él trabaja con más profundidad la psicoacústica, en la parte psicológica, y por esa razón es compañera de la percepción auditiva. Aquí pues podemos ver los diferentes factores de la percepción auditiva, como son los elementos, los factores y las cualidades. Entre los elementos tenemos el ruido, el sonido, la voz y las palabras. Estos 4 factores son los elementos. Por ejemplo, el ruido, cuando vamos en muchas calles podemos encontrar diferentes autobuses, diferentes autos, en las cuales esto puede producir una contaminación sonora a nuestros oídos, o en alguna empresa o organización cuando hay mucho ruido también puede traer problemas a nuestros oídos, pero igual son percibidos por el ser humano, al igual que el sonido, el tono de la voz. Cuando alzamos la voz, para muchas personas puede ser grosero que alcemos la voz y puede ser hasta molestoso para los oídos, o cuando hablamos muy bajito hasta no se puede escuchar. Tenemos también las cualidades, que son duración, intensidad, timbre, sonoridad
y tono. Esto más adelante vamos a definirlo. Y tenemos pues otros factores o características como son la detección, la discriminación auditiva, la comprensión, la asociación auditiva, la memoria secuencial auditiva. Esta es muy importante porque esto queda dentro de nuestra memoria y son sonidos que casi nunca olvidamos, que se quedan allí para siempre. Y también está la integración auditiva. Aquí vemos una de las cualidades de la percepción auditiva, que es la sonoridad. Es un atributo vinculado a la intensidad del sonido, ordenándolo del más fuerte al más débil. Los factores que intervienen son la frecuencia, las escalas, las sensaciones y el cerebro. Las curvas isofónicas, que también son parte de la sonoridad, son curvas de igual sonoridad y calculan la relación existente entre la frecuencia y la intensidad. Aquí intervienen los investigadores Munson y Fletcher, que en el año 1930 ellos decían que las curvas siempre se iban a escuchar iguales y que iban a tener una gran intensidad, como lo vemos aquí en el video. Sonido fuerte se profundiza aún más y el sonido débil es un poquito más débil la corriente en la lámina. El timbre, esta es otra de las cualidades de la percepción auditiva y viene hablando o se define como la cualidad del sonido por la cual se distinguen dos sonidos con la misma sonoridad y el mismo tono. Pongo de ejemplo también el timbre del hogar. El timbre del hogar, cuando es sonado, él suena dos veces para así pues la persona lo pueda escuchar. Por eso es lo que significa timbre. Para eso también hay unos instrumentos como son los pianos, las flautas, que tienen diferentes timbres y son percibidos por las personas. El oído humano percibe el timbre en función de la frecuencia que compone la señal escuchada. Aquí tenemos una serie de preguntas que cualquier ser humano se puede hacer o son interrogantes con respuestas. ¿Cómo es capaz el ser humano de localizar de dónde proviene un sonido? Las ondas sonoras golpean un oído antes que el otro y con más intensidad. Nuestro cerebro es capaz de interpretar dicha información y utilizarla para ubicar la procedencia del sonido. Esto quiere decir que el cerebro es aquel motor que estimula todo aquello que tenga que ver con los sonidos. Y otra pregunta es, ¿a qué se debe la pérdida auditiva? Bueno, esto se debe a dos causas. El oído es un órgano muy delicado, muy sensible, vulnerable a muchas lesiones. Y hay dos tipos de lesiones que provocan dos tipos de sordera, como es la sordera de conducción, que es provocada por la perforación del tímpano o la pérdida de la capacidad de vibración de uno de los huesecillos del oído medio, o sea, de alguna de sus partes cuando ésta es lesionada. Y esto produce sordera. Y también está la sordera neurosensorial, que también es denominada sordera nerviosa. El daño se sitúa en los receptores de la célula. Y este tipo de sordera se asocia al envejecimiento, cuando ya la persona está muy mayor, a enfermedades o tienen los oídos muy expuestos a la contaminación sonora. Las bases de la percepción del habla y la música. Primero que nada, base de la percepción del habla. Esta es o aparece en la infancia. A las primeras palabras se aprenden hacia los 12 meses, cuando apenas un bebé o un recién nacido. A los 2 años de edad ya tienen un vocabulario de unas 270 palabras. Y a los 5 años ya tienen una construcción verbal que puede hacer que la persona o el bebé ya puede escuchar normalmente. La discriminación, sonidos fonéticos que obviamos a tonos que nos suenan igual, como por ejemplo los idiomas, cuando cortamos palabras y le quitamos el resto de la palabra. Eso puede ser parte de una discriminación perceptiva auditiva. Características de la percepción del habla de diferentes maneras: rápida, robusta, compleja, automática y diferente. Y también pues contiene teorías: la teoría motora, que esta se encuentra en el cerebro; la teoría realista directa, en la cual fue creada porque es totalmente parte de la realidad; y la teoría auditiva general. Las bases de la percepción de la música, bueno, esta proviene de la música, como se sabe anteriormente era la educación del espíritu y ahora se ve como un arte sonoro. La escala musical, el criterio de búsqueda de la máxima agradabilidad, eso es lo que se quiere con la escala musical: agradar los oídos de las personas, que estos escalos armónicos suenen de mayor intensidad pero agradable a las personas. ¿De qué depende? De la atención, del medio ambiente, la intensidad de la música y la capacidad del oyente para comunicarse o identificarse, y de la libertad de expresión. También esta posee una teoría, como es la teoría perceptiva psicoacústica, la teoría de la funcionada de Helmholtz. Esta teoría es muy importante porque esta fue creada por el médico
Helmut, el cual relaciona el tono que oímos con el lugar de la membrana de la cóclea en el que se produce la estimulación, y la teoría perceptiva cognitiva. También tenemos pues que la percepción de la consonancia y los mensajes subliminales en la música, los cuales estos fueron usados en los años 1960 más o menos. Allí pudimos usar estos mensajes subliminales para que la gente pudiera comprar aún más los CD. Tenemos los principios de la percepción del habla y la música, como son la discriminación sonora, la localización, la atención auditiva, la figura fondo auditivo, el cierre, la armonización auditiva, análisis auditivo, asociación y memoria. Por supuesto, ellos son muy extensos, por lo tanto, solo los resumí. La percepción del gusto. Se encarga de controlar la entrada a nuestro organismo de sustancias que ingerimos en la dieta y proporciona además una forma determinada de comprender el mundo que nos rodea. Eso quiere decir todo aquello que introducimos por la boca se llama percepción del gusto. Los perceptores del gusto dependen de los receptores localizados en la lengua. Esto quiere decir que vamos a través de ellos a saber cuándo es amargo, cuándo es dulce, cuándo es salado. Y aquí interviene la interacción sensorial, que es el principio que muestra que un sentido puede influir sobre otro. Cuando, por ejemplo, los sabores. Y aquí pues podemos encontrar las regiones del gusto en las diferentes partes de la lengua y de la boca. Aquí se pueden ver los diferentes componentes en las cuales, cuando nosotros, por ejemplo, nos tapamos la nariz al ingerir un alimento, no es lo mismo cuando mantenemos el gusto. El gusto es el sentido corporal con el que se perciben las sustancias químicas, disueltas como la de los alimentos. Aquí intervienen las papilas linguales. La lengua es el órgano del gusto por excelencia. Y aquí es donde nosotros tenemos la mayor receptividad gustativa. Modalidades básicas del gusto, como ya lo mencioné, el dulce, el amargo, el salado, el ácido, y el umami, que es el último de los sentidos, el cual fue creado por el japonés. Y allí lo podemos encontrar en las diferentes comidas orientales, especialmente en la salsa de soya. La clasificación de los desórdenes gustativos, como es la ageusia, la imposibilidad para detectar algún sabor, la hipogeusia, que es la disminución de la sensibilidad gustativa, como es cuando se fuma mucho cigarro, cuando es muy mayor, la digeusia, que se distorsiona la percepción del gusto normal, y la agnosia gustativa, que es la imposibilidad de reconocer esa sensación gustativa. La percepción olfativa, bueno, ya eso fue todo acerca de la percepción auditiva. Ahora sobre la percepción olfativa. La nariz tiene la función de analizar los olores. Todo lo que podamos oler es parte de la percepción olfativa, y no todos pues percibimos igual. Eso es en el caso de los perfumes. Por ejemplo, cuando existen facultades de aprendizaje o de memoria, el olfato es el sentido más fundamental que tenemos y es 10.000 veces más desarrollado que la del gusto. Aquí podemos encontrar la psicología de los olores, en la cual va de la mano de la aromaterapia, en la cual a través de los aceites y de las flores se registra en nuestro cerebro como una emoción relacionada con las experiencias las cuales se percibe por primera vez. Y estos quedan siempre grabados, especialmente cuando olemos en nuestra nariz. Y al igual cuando colocamos alguna crema o hacemos uso de la psicología de los olores. Y aquí, bueno, tenemos una torta o un diagrama de torta en el cual el ser humano recuerda más su percepción olfativa que lo visual. El aroma se registra en el cerebro, una emoción relacionada con la experiencia percibida por primera vez, y casi nunca se olvida ese olor, sea un olor agradable, sea un olor desagradable, sea un olor maluco o sea un olor que no sea agradable a nuestra nariz. Y aquí pues podemos encontrar el 5% de lo que se observa, que es la percepción visual, y el 35% de lo que se huele. Y bueno, nuestros 5 sentidos, parte esencial de nuestra vida. Y así nosotros culminamos con la segunda parte de la exposición. Gracias. Buenas, mi nombre es Marielis Castro y voy a desarrollar lo que es la percepción táctil dentro de los sistemas sensoriales y las modalidades de la percepción. La percepción táctil se da gracias al sentido del tacto, pues este aporta la posibilidad de llegar al mundo de lo tangible. A través de las percepciones táctiles se nos muestra la realidad y la noción del mundo exterior, y por consiguiente la diferenciación de los objetos que están fuera de nosotros. Gracias al sentido del tacto se adquiere la conciencia del sujeto-objeto.
Cuando se habla de las percepciones táctiles, no solo hay que referirse a las cualidades de forma, superficie, consistencia, dimensión, sino también a lo que tiene que ver con la temperatura, el peso, el grado de humedad y las cualidades del dolor. También tenemos lo que es la percepción selectiva, que nos dice que es la capacidad para centrar la atención en determinados estímulos, ignorando todos los demás. Para desarrollar lo que es la percepción selectiva, citamos a Joseph Kepler, el que nos dice que la percepción está parcial o totalmente determinada por una rutina en la que se fijan estímulos con sus necesidades. En este establece que si un receptor se expone a cierta información a la que no es afín, modificará mentalmente su contenido para adaptarlo a su punto de vista. El receptor interpreta los mensajes de acuerdo a forma de pensar y lo ajusta a su punto de vista. Solamente logra percibir lo que le interesa y lo que va de acuerdo a su punto de vista. Dentro de lo que es la percepción subliminal, tenemos que es el proceso de extracción y análisis de información de estímulos de los que el sujeto nunca es consciente. Por ejemplo, el sujeto es incapaz de reportar verbalmente la existencia misma del estímulo. Este estímulo que no ha sido reportado de forma verbal pasa a ser lo que es un mensaje subliminal que se encuentra a través de una percepción subliminal. Dentro de lo que es la percepción y la emoción, citamos una investigación desarrollada por un instituto de neurociencia y fue publicado por un programa de neurociencia en el cual se convocó a 14 voluntarios para hacer diferentes pruebas. Estas pruebas contenían lo que era mostrar imágenes de rostro con diferentes estados de ánimo y otras eran también con imágenes, rostros que tenían un estado de ánimo y también estaban acompañadas por ciertos paisajes o imágenes que reflejaban tranquilidad y paz. A través de estas pruebas se logró determinar y llevar a la conclusión que una actitud positiva y un buen humor aumenta el campo de visión y la capacidad de tener una apreciación completa de esa imagen, mientras que el mal humor reduce la capacidad de ampliar la atención. Por otro lado, sugiere que una actitud positiva aumenta nuestra capacidad de percepción y nos permite tener mucha más información sobre una cuestión determinada. Según los expertos de esta investigación, nos llevan a que esta reacción explica por qué cuando tenemos situaciones o enfrentamos situaciones de miedo o tristeza, centramos nuestra atención en un foco en detrimento de la periférica, es decir, centramos nuestra atención en un foco más pequeño y pues se reduce nuestra capacidad de atención. En cuanto a lo que es la comunicación e interacción social, podemos considerar que la comunicación interpersonal es la comunicación más importante de todas las comunicaciones humanas. En la relación de interacción se da ya que cada interlocutor intenta adaptarse al comportamiento y expectativas del otro. Yo te pregunto, tú me respondes. La interacción implica el establecimiento de reglas, normas y dinámicas compartidas. Para esta comunicación e interacción social citamos a Goffman. En 1972 nos dice que la interacción son la realización regular y rutinaria de los encuentros, o dicho de otra forma, son situaciones sociales completas, los cuales los aleja de los meros actos lineales de transmisión de información. Es decir, cuando nos comunicamos con otra persona, establecemos una comunicación de una forma que lleva más confianza y pues es más libre y más expresiva. En cuanto a lo que es la percepción y la ética, podemos definir que la ética es un término bastante amplio, debido a que está enmarcado de una forma o una característica netamente subjetiva, pues cada persona, haciendo uso de la conciencia, su libertad de elegir y los factores morales que guían su conducta humana, tiene una percepción individual de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que conviene y lo que no conviene en una determinada situación. Por eso podemos decir que la percepción y la ética van siempre de la mano, porque
a través de la manera en que percibimos las situaciones dadas en nuestra cotidianidad, podemos implementar esa ética que nos llevará a actuar de buena manera. Muchas gracias.